Siempre había soñado con hacer un viaje de pesca a los Cayos de Florida, así que aproveché la oportunidad cuando mis amigos me invitaron a un viaje de fin de semana. Llegamos a nuestra casa alquilada al borde del agua un viernes por la noche, listos para pasar los próximos 2 días pescando algunos peces grandes. Todos estábamos muy emocionados. La casa era una encantadora cabaña antigua frente a la playa con pintura azul descascarada y un porche que rodeaba la fachada que daba al agua. Tenía 3 pequeñas habitaciones, una acogedora sala de estar y una cocina totalmente equipada. Nos emocionamos al descubrir que teníamos un muelle en el patio trasero con un pequeño bote amarrado, perfecto para nuestra excursión de pesca. El primer día transcurrió sin problemas. Nos levantamos temprano y nos dirigimos al océano con nuestro equipo. En solo unas horas, atrapamos algunos peces de tamaño decente. Decidimos regresar a la casa para cocinar nuestra captura y descansar para otro día en el agua. Esa noche, las cosas comenzaron a sentirse extrañas. Mientras estábamos alrededor de la hoguera, escuchamos ruidos extraños provenientes del bosque cercano. Algo se movía allí, pero no podíamos ver nada con la oscuridad. Lo descartamos como simplemente fauna local y nos fuimos a dormir. Nos levantamos temprano al día siguiente y regresamos al agua. Sin embargo, esta vez las cosas se sentían diferentes. Era difícil identificarlo, pero el agua estaba agitada, el cielo estaba nublado y un silencio inquietante lo envolvía todo. Era como si el mundo contuviera la respiración. Mientras pescábamos, noté que el agua estaba turbia y oscura, como si estuviera escondiendo algo que no quería mostrar. A pesar de eso, seguimos pescando, esperando atrapar algo grande. Fue entonces cuando todo empezó a salir terriblemente mal. Mi amigo Jack tiró de repente de su línea de pesca, y todos corrimos para ver qué había atrapado. Pero al mirar más de cerca, notamos que no era un pez en absoluto, era una mano humana. Por supuesto, todos estábamos horrorizados y rápidamente retiramos la línea, esperando que fuera solo un error. Pero a medida que continuábamos pescando, seguimos sacando más restos humanos, huesos, extremidades e incluso un cráneo. Sabíamos que teníamos que salir de allí y llevar esto a la policía lo antes posible. Pero cuando intentamos encender el motor del bote, en un cliché total, simplemente no arrancó. Estábamos atrapados en el bote con este descubrimiento macabro y no había salida. Fue entonces cuando vimos una figura moviéndose a través del agua hacia nosotros. Era un hombre, pero estaba cubierto de algas y lodo marino, y sus ojos estaban fríos y muertos. Comenzó a trepar al bote, y todos retrocedimos aterrorizados. Luchamos lo mejor que pudimos, usando cañas de pescar y cualquier cosa para apartar a este hombre, pero era implacable. Sus movimientos eran bruscos y antinaturales. Comenzó a lanzarse hacia nosotros, tratando de mordernos con afilados dientes rotos. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que este no era un hombre en absoluto, era alguna criatura de las profundidades. Intentamos razonar con ella, suplicarle que nos dejara ir, pero era demasiado tarde. La criatura estaba sobre nosotros, intentando desgarrar nuestra carne con las garras y dientes que tuviera. Era como una pesadilla hecha realidad, una criatura directamente salida de una película, como la criatura del Lago Negro. No sé cómo sobrevivimos ese día, no sé cómo llegamos de vuelta a la orilla, pero afortunadamente uno de nosotros finalmente logró poner en marcha el bote. Usamos el impulso del bote para sacudir y todo lo que pudimos hacer para alejarnos. Después de llegar a tierra firme, cerramos todas las puertas, ventanas, y nos aseguramos de que nada pudiera entrar. Investigamos después de esa experiencia y descubrimos que había habido una serie de desapariciones en la zona y que muchas personas habían encontrado a una criatura similar. Mucha gente cree que este monstruo es una especie de leyenda urbana local, pero yo sé que es real. No sé si la gente me creerá, y realmente no me importa. Sé lo que experimenté.
El sol comenzaba a teñir el cielo con tonos cálidos y anaranjados cuando llegué al viejo muelle de madera. El sonido rítmico de las olas acariciando la orilla se mezclaba con el crujir ocasional de las tablas del muelle. Mi emoción crecía mientras preparaba mi equipo de pesca. Estaba ansioso por sumergirme en la experiencia de lanzar mi línea y sentir la adrenalina de atrapar una gran presa. Este muelle, con su ubicación apartada y su ambiente apacible, siempre había sido mi refugio favorito para la pesca. A medida que me acomodaba y lanzaba mi anzuelo, noté una presencia inusual en el aire. Una niebla espesa y opaca emergía lentamente del mar, abrazando el muelle como una manta etérea. Al principio, la atribuí al típico frescor vespertino, pero algo en la densidad de esa niebla me hizo sentir inquieto. Mientras la noche avanzaba, la niebla parecía adquirir vida propia, moviéndose y transformándose como un ente invisible. Decidí ignorar esas sensaciones y me concentré en la pesca. Sin embargo, la inquietud creció a medida que recogía mi línea. En un breve vistazo, entre la niebla, divisé algo indescifrable. Una figura sombría, apenas perceptible, flotaba en la bruma. Incierto sobre si era una ilusión creada por la neblina o una presencia real, mi corazón comenzó a palpitar con un ritmo frenético. La figura se acercaba lentamente, y sus contornos se volvían más nítidos. Era una mujer con largos cabellos oscuros, su tez pálida y casi translúcida. Flotaba sobre el agua, fijando en mí una mirada intensa y penetrante. Intenté atribuirlo a trucos de la luz o reflejos en el agua, pero a medida que la figura se acercaba, el aire a mi alrededor se volvía más frío y húmedo, erizando los vellos de mi nuca. Busqué retroceder, pero la figura parecía seguirme, manteniendo su mirada fija en la mía. Intentó comunicarme algo, pero sus palabras se perdían en la bruma densa. Conforme la niebla se espesaba, su expresión se transformaba en algo oscuro y amenazador. Una sensación de miedo y premonición se apoderó de mí. Y entonces, tan repentinamente como apareció, la figura se desvaneció en el aire. Permanecí allí, con el corazón latiendo desbocado y la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Era real o simplemente una alucinación inducida por la niebla? No había bebido, no fumé, y seguramente dormí bien esa noche. Al recoger mi equipo y dirigirme a casa, la inquietud persistía. Sentía como si algo siniestro y sobrenatural, aún me observara desde más allá del velo de la realidad. Desde ese día en adelante, supe que nunca podría volver a pescar en ese muelle sin el temor de que la figura fantasmal volviera para perseguirme, una sombra persistente en mi memoria. Nunca pensé que sería el tipo de persona que rompería la ley, pero la idea de atrapar un pez de tamaño monstruoso era demasiado tentadora para resistirme. Cuando mi amigo me habló de un lago privado donde había escuchado rumores de peces que pesaban más de 100 libras, simplemente no pude resistirme. Decidimos colarnos por la noche pensando que no nos atraparían. No pasó mucho tiempo antes de que nos encontráramos al borde del lago, con cañas en mano y nuestros corazones latiendo emocionados. El lago estaba completamente tranquilo. Los únicos sonidos eran el ocasional chirrido de los grillos y el suave chapoteo del agua contra la orilla. Al lanzar nuestras líneas al agua, no pude evitar sentir que estábamos haciendo algo mal, pero la emoción de la captura era demasiado para ignorar. Después de solo unos minutos, sentí el tirón de mi línea. La recogí tan rápido como pude, con el corazón latiendo emocionado, pensando que tenía algo bueno. Pero a medida que el pez se acercaba a la superficie, me di cuenta de que algo no estaba del todo bien. El pez era gigantesco, pero también estaba cubierto de extraños bultos pulsantes. Al observarlo de cerca, me di cuenta de que no eran simplemente bultos, sino crecimientos. Estaba claro que este pez estaba enfermo y sufriendo. No pude ni siquiera tocarlo, y mucho menos quedármelo. La visión fue demasiado para soportar.
Guardé mi línea y me senté de nuevo en la orilla, pensando en qué podría haber causado tal mutación grotesca. Pero entonces escuché algo que hizo que mi sangre se helara por completo. Un fuerte gruñido proveniente de algún lugar detrás de mí. Me volví lentamente, con el corazón latiendo en mis oídos. Fue entonces cuando lo vi, una criatura como nunca había visto en mi vida. Su cuerpo estaba cubierto de pelo enmarañado, sus ojos brillaban a la luz de la luna. Parecía un lobo, pero mucho más grande, y algo en cómo se movía me hizo sentir que no era completamente natural. En ese momento, me di cuenta de que no estábamos solos en este lugar. Estábamos invadiendo el territorio de algún tipo de monstruo, y estaba claro que no estaba contento al respecto. Mi amigo y yo corrimos tan rápido como pudimos, sin pensar en mirar atrás. Nuestros corazones latían tan fuerte que literalmente sentíamos que íbamos a morir en cualquier momento. No nos detuvimos hasta que estuvimos de vuelta en nuestro auto, y aún así no nos sentimos seguros. Salimos disparados de allí esa noche. Me di cuenta de que hay algunas cosas que es mejor no ver. El recuerdo de ese pez mutante y la criatura que encontramos en el bosque me perseguirán el resto de mi vida, pero no fue hasta unos días después que descubrí el verdadero horror de lo que habíamos tropezado. Estaba hojeando las noticias en mi teléfono cuando encontré una historia sobre un laboratorio local que había sido cerrado debido a experimentos ilegales con animales. El laboratorio estaba, supuestamente, a solo unas millas del lago privado donde habíamos ido a pescar. El artículo describía los experimentos de manera espantosa, incluyendo la creación de mutantes animales mediante manipulación genética. Mi estómago se revolvió al hacer la conexión. El pez enfermo que habíamos visto y la criatura antinatural en el bosque eran el resultado de un experimento ilegal que se había llevado a cabo en ese laboratorio, y estaba seguro de ello. No pude quitarme la sensación de que habíamos escapado por poco de algo mucho peor esa noche, y no pude evitar preguntarme qué otros horrores estaban ocultos en los bosques a nuestro alrededor, esperando ser descubiertos por visitantes desprevenidos como nosotros. Había estado esperando con entusiasmo este viaje de pesca en un remoto río en Ohio durante bastante tiempo. Había anticipado con ansias empacar mis cosas, incluyendo mi kayak y mis GoPros, para hacer algunos videos geniales para YouTube. Cuando llegó el día, salí temprano en la mañana para vencer al calor. Mientras remaba por el río, los únicos sonidos eran el suave chapoteo del agua contra el kayak y el gorjeo de los pájaros en los árboles. Era pacífico y sereno, y me sentía completamente solo en el mundo, excepto por la ocasional narración que hacía en mi video. Sin embargo, al doblar una curva en el río, vi algo que rompió esa sensación de soledad. Era un hombre, más parecido a un salvaje, parado en la orilla mirándome con una mirada absolutamente loca en sus ojos. Estaba cubierto de tierra y hojas, con el cabello enmarañado y descuidado. Parecía que había estado viviendo en el bosque durante años, y me preguntaba cómo había sobrevivido sin ningún contacto humano durante tanto tiempo. Intenté remar lejos lo mejor que pude, pero se lanzó hacia mí con sorprendente velocidad, y antes de que me diera cuenta, había volcado mi kayak. Caí al agua, jadeando por aire y luchando por mantenerme a flote. El salvaje nadó hacia mí, y pude ver el hambre en sus ojos. Esto no era un ataque no provocado. Yo era su comida. Traté de nadar lejos y perdí mi GoPro en el proceso, pero él era demasiado rápido para que me preocupara por eso en ese momento. Me agarró del tobillo y sentí sus afiladas uñas hundiéndose en mi piel. Comencé a gritar pidiendo ayuda, pero no había nadie alrededor para ayudarme. Nadie iba a escucharme. Luché con todo lo que tenía, pero él era tan fuerte. Podía sentir mi fuerza desvaneciéndose mientras me arrastraba hacia la orilla. Cuando llegamos a la orilla, vi que había construido un refugio improvisado con ramas y hojas. Me empujó adentro, y pude sentir el suelo áspero contra mi espalda. Sabía que estaba atrapado. Durante horas,
Me acosó con su charla incoherente, caminando de un lado a otro frente al refugio. Podía escuchar el sonido de ramitas rompiéndose mientras se movía y el sonido de su respiración agitada mientras trataba de recuperar el aliento. Cuando cayó la noche, encendió un fuego afuera del refugio. Podía escuchar el sonido de algo cocinándose y el olor de carne asada llenaba mis fosas nasales. Me di cuenta con horror de que el salvaje se estaba preparando para comerme. Sabía que tenía que escapar, no importa lo que costara. Esperé hasta que estuvo distraído por el fuego e hice mi movimiento. Salí disparado del refugio y corrí hacia mi kayak, con la esperanza de escapar con todas mis fuerzas. Pero, una vez más, este salvaje era demasiado rápido. Me alcanzó y me tiró al suelo al instante. Pude sentir su aliento caliente en mi rostro mientras se preparaba para golpearme, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché el sonido de un disparo. El salvaje cayó al suelo muerto. Miré y vi a un guardabosques parado sobre él con un arma en la mano. Aparentemente, lo había estado rastreando durante mucho tiempo y finalmente lo había alcanzado. Obviamente no quería matar al tipo. Realmente quería ayudarlo y rehabilitarlo. Pero me vio a mí, tirado allí necesitando ayuda, y actuó en consecuencia, en mi opinión. Me di cuenta de que por poco escapé de la muerte esa noche. El salvaje casi me convierte en su próxima comida. Fue un recordatorio del peligro que puede acechar en los lugares más inesperados, incluso en un tranquilo viaje de pesca por un remoto río en Ohio.